aparte de Jesucristo, ¿con quién vamos a relacionar este tabernáculo? Con nosotros. Nosotros también tenemos tres compartimientos. Tenemos la parte externa, que se llama carne. Tenemos la parte un poco más interna que se llama alma, que es donde están alojadas todas nuestras emociones, las buenas y las malas. Y está muy adentro el espíritu. ¿Cómo relaciona el Señor? Es la próxima pregunta. ¿Cómo relaciona los compartimentos del tabernáculo perfecto con la vida del hombre? El atrio, que significa la carne. El atrio, que es la parte afuera externa. Se recuerdan que había lavacro, que era un equilibrio de peso, que nuestro cuerpo tiene que ser lavado. Nosotros tenemos que lavarnos con agua pura cuando nos presentamos en la presencia del Señor. ¿Dónde está el lavacro? El lavacro está en el atrio, en la parte de afuera. ¿Dónde están los holocaustos, las ofrendas, del todo quemadas? En el atrio, están afuera. Cualquier ofrenda que usted vaya a hacer, monetaria, de cualquier tipo, usted la puede hacer con qué, con su móvil y su carne. Entonces, el atrio representa nuestro cuerpo. El lugar santo, el alma nuestra. Allá hay una serie de elementos que están dentro del lugar santo. Están los muebles, donde está la luz, donde están las lámparas, los 7 brazos, los 7 candeleros de oro que presenta el libro de Apocalipsis, que dice que Jesús se mueve en el medio de los 7 candeleros de oro. Y también se presenta el incensario como tal. Esto representa las oraciones de nosotros, las oraciones que debemos hacer en el Espíritu de verdad, con nuestra alma. Dice la palabra que el alma que pecare, que esta morirá, que no es nuestro espíritu el que muere, es nuestra alma, es la que se condena o se salva, es nuestra alma. Y por último, el lugar santísimo, que es la parte santa donde está alojada la presencia del Señor. El espíritu nuestro va a Dios siendo Dios. No hay otro lugar más santo en nuestro cuerpo, tan santo que el Espíritu Santo puede morar con tu espíritu, puede morar dentro de tu espíritu, puede estar dentro de tu espíritu. Y esto lo presenta el Señor como lugar santísimo de nuestro ser, la parte donde Él puede morar. Representa el tabernáculo en tu vida. El lugar santísimo es donde está la perfección del hombre. No podíamos llegar a ese lugar. Estaba cerrado, estaba vetado. Cuando Jesucristo rompe el velo del templo con su sacrificio, Dios no podía llegar al lugar santísimo del hombre porque estaba totalmente vetado, había pecado. El hombre no había una resignación porque el hombre estaba fuera de delitos y pecados. Éramos enemigos de Dios, inaccesibles. No podía Dios entrar porque en el hombre no podía estar. Y nosotros, para entrar al lugar santísimo de Dios, debemos entrar por el velo de la carne de Jesús. O sea, esto era simplemente una tipología. ¿Una tipología de qué? De la carne que se alargaba. La carne que moría por nosotros. La carne que era lacerada por nosotros. Entonces aquí nos representa el Señor en su carne, el velo cuando se rasga. Y cuando se rasga el velo, se rasga la carne del Señor tipológicamente y puedes entrar confiadamente. Ahí es cuando dice la palabra que puedes entrar confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia de Dios. Si Cristo no muere, no hubiésemos podido ingresar a la presencia del Señor. Pero Jesús muere, Él se roba su carne, sus heridas estaban evidentes, se rompe el velo de arriba abajo. Quiere decir que el Señor inmediatamente está tomando la comparación entre su carne y el velo.
¿Estamos de acuerdo? Y el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Porque había otras cortinas. Entre el atrio y el lugar santo había otras cortinas. Pero entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que más o menos tenía un grosor y era tejido, era imposible que eso se arrancara de una manera sobrenatural. Estamos dando cuenta que el tabernáculo tiene que ver directamente con Jesucristo, absoluto, con el hombre perfecto, como lo habíamos hablado. Dijimos que el tabernáculo que estaba en el centro del desierto, que representa. El tabernáculo estaba exactamente en el medio del desierto y alrededor estaban las tribus. Estaban todas las tribus representadas. Quiere decir que Dios, como Dios, está en el centro del pueblo de Dios. O sea, Él es el centro, Él no está arriba, Él no está abajo, Él no está al lado, Él está en el centro. Así como ha querido ser el centro de nuestras vidas. El tabernáculo tenía algo especial cuando la presencia del Señor bajaba. ¿Quién era? ¿Cómo sabían ellos? El pueblo de Dios, que Dios había bajado a ese lugar. ¿Cómo lo evidenciaban ellos? ¿A través de qué? De la nube. Una columna de nube y otra columna de qué? De fuego. De fuego. Una columna de nube y una columna de fuego. Se recuerda que la semana pasada hablamos y comparamos que el templo se llenó de humo. Cuando Isaías vio la gloria de Jehová, dice, y la gloria de Jehová llenó el templo se llenó de humo, y vio la falda de Jehová en todo el templo, circundando el templo. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros también el tabernáculo, que es algo glorioso en la vida del hombre? Que Dios está representando su presencia en medio de qué? De su pueblo. Y que es visible. La presencia del Señor se hacía visible en aquel entonces. Y hoy se hace visible también. ¿Sabe por qué? Porque está la presencia del Señor, nosotros podemos sentirla. Nosotros podemos ver cómo el Señor se manifiesta entre nosotros. ¿Cómo se manifiesta? Con fuego también. El Señor se manifiesta con su gloria, con su fulgor. Se puede ver desde lejos. Las personas cuyo Dios es Jehová pueden olerse el aroma del hombre de Dios, de la mujer de Dios, se puede oler a distancia. Una persona, un hombre y una mujer de Dios se puede conocer a distancia. Esta persona tiene algo, esta gente tiene algo, aquí está pasando algo. Y es la misma manifestación del fuego, del Espíritu de Dios. Apartando, por supuesto, las cosas como señales y prodigios, que son cosas que son evidentes en el pueblo de Dios, milagros, potestades, cosas importantes, grandes, que se manifiestan en el pueblo, Nos estamos dando cuenta entonces que el tabernáculo viviente está entre nosotros. Amén. El tabernáculo estaba presente por medio de qué? ¿Cómo eran esos elementos? Era madera, oro, bronce, plata, torchones, lino, tejones. Todo esto tenía una representación. ¿Qué representaba el oro? El oro representa la pureza. Cada vez que usted vea oro, representa la pureza de Dios. La plata representa la pureza del hombre. ¿Qué representaba el bronce, que lo dijimos la semana pasada? Sufrimiento. El sufrimiento representa el bronce. De hecho, dice la palabra del Señor que los pies de nuestro Señor son como bronce bruñido. Los pies de nuestro Dios allá sentados en el trono donde está al lado del Padre son como bronce bruñido. Eso significa que nuestro Señor todavía sufre por su humanidad. Sufre, Él entregó su vida y Él lo hizo, pero el Señor tiene un corazón grande de sufrimiento y así mismo debe ser el sufrimiento de la iglesia. Nosotros tenemos que sufrir
terminar esos sufrimientos por la humanidad, porque nosotros vamos detrás de quién, de la humanidad, para que la humanidad venga a Cristo. Y esto nos produce sufrimiento. Nosotros no solamente tenemos derecho de sufrir por nuestro familiar. Ay, yo sufro porque mi hijo no ha llegado al Señor. Yo sufro porque mi abuela no llegó al Señor. Yo sufro porque, oye, mi tío no quiere aceptar a Jesús. Nosotros tenemos que sufrir, incluso por la gente de afuera. Todos tenemos derecho de sufrir por ellos y tenerle compasión a esta gente de afuera. ¿Qué me representa la estaca? ¿Qué me representa el hecho de desmantelar, sacar el tabernáculo de su lugar? ¿Qué significa eso? La tienda, la carpa. ¿Qué pasaba con esa carpa? Era movible. Eso significa de que si nosotros nos movemos del lugar, la presencia del Señor va con nosotros también. Usted no va a dejar la presencia del Señor acá, en el desierto. Si usted se mueve para acá se mueve la presencia del Señor. Si usted va hacia adelante, la presencia del Señor va con usted. Si usted va para acá, allá va a estar el Señor. Eso es lo que nos dice el Señor en el libro de Isaías. Si te remontas tan alto o te vas a lo más profundo, allá iré yo. Allí estaré yo contigo. Aleluya. Y Jesús digo palabras como esta: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted qué cree que está a veces solo? ¿Usted qué cree que a veces nadie lo escucha? ¿Usted qué cree que de momento Dios no se compadece de sus hijos? Dice la palabra del Señor que Él estaría con nosotros siempre. Siempre. Amén. Gloria a Dios. De manera que no temas, porque el tabernáculo de Dios con los hombres, Emmanuel, está con nosotros. Me pone a pensar lo del cuerpo, porque el lugar santísimo es nuestro espíritu. De espíritu a espíritu, nosotros podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque es necesario que la adoremos. Nuestra alma tiene que ser preservada para el día del juicio, para el día del momento en que el Señor nos vaya a llamar. Nuestra alma tiene que estar limpia en la presencia del Señor. Por supuesto, ¿cómo nos limpiamos? ¿Cómo nos limpiamos? Con la sangre del Cordero. No hay otra forma de limpiarnos. No hay una herejía más poderosa, ni hay un poder más portentoso que la sangre de Jesucristo, la cual nos limpia de la inmundicia y del pecado. Pero decíamos, ¿y el cuerpo? ¿Y el cuerpo? El Señor da dos tipologías de cuerpo: nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual, que viene siendo la iglesia. Y el Señor nos da también una palabra terrible para aquel que destruye el cuerpo. Así como nosotros no tenemos derecho sobre nuestro propio cuerpo, porque el Señor nos dio un principio de mayordomía sobre nuestro cuerpo. No vamos a hablar de un principio de autoridad, que es otra cosa. Vamos a hablar de mayordomía. Dios le hizo a usted mayordomo sobre su propio cuerpo. No hay una persona que merece mejor su cuerpo que usted mismo. Usted es mayordomo número uno, principal sobre su propio cuerpo. El principio de mayordomía. No estamos hablando del principio de autoridad, que es otra cosa. El Señor me hace mayordomo sobre mi propio cuerpo. Si yo atento contra mi propio cuerpo, estoy atentando contra el cuerpo de Jesús. Dice la palabra. Y dice que el que destruye mi cuerpo, Dios le destruirá. Tú decidiste acabar con tu cuerpo, el Señor dice, acaba, no hay ningún problema, pero Dios te destruirá. Ese es el principal cuerpo. El segundo cuerpo espiritual se trata del cuerpo de Jesucristo, que también Dios lo presenta como un cuerpo. Nosotros somos miembros unos de otros porque Dios nos presenta como
una sola individualidad dentro del cuerpo de Jesucristo. Y también nosotros somos mayordomos sobre ese cuerpo. No solamente yo, sino usted, todos. Tenemos mayordomía sobre el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. ¿Y qué pasa cuando uno destruye la iglesia o cuando uno destruye el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia? Dios también tiene un examen y dice, yo te destruiré. Porque yo atente contra mi individualidad como cuerpo, o yo atente contra la individualidad del cuerpo de Jesucristo, yo no puedo pensar que puedo hacerlo, o no puedo creer que lo voy a hacer, no me va a pasar absolutamente nada. Sencillamente, si yo atento tanto con el cuerpo mío como en el cuerpo de Jesucristo, yo voy a correr con una consecuencia, que es que Dios me ha prometido y ha puesto su palabra de por medio, yo te destruiré. Quiere decir que si yo meto basura en mi cuerpo, ¿qué le parecen los vicios? Destruye nuestro cuerpo. La droga, los vicios destruyen nuestro cuerpo. Lo destruyen. Cuando tú no cuidas tu cuerpo, cuando tú no lavas tu cuerpo, ¿qué sucede? ¿Por qué existía el lavacro en el África? ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque esa gente tenía constantemente contacto con la sangre de animales. Y esto les contaminaba sus manos, les contaminaba sus ropas, les salpicaba sus ropas. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que ir al lavacro. Una vez que hacían el sacrificio, salían corrientitos de llegar al lavacro y se lavaban no solamente su cuerpo, sino las vestiduras. ¿Ah? ¿Qué pasa si tú no te bañas? No es solamente que sale Dios del sucio. ¿Qué pasa con ese cuerpo? Se pudre, comienzan a soltarse las partículas, comienzan a incrementarse los virus, parásitos, microbios, bacterias, son cosas que no se ven espiritualmente, las bacterias, los bichos, la suciedad, la inmundicia, que puede podrir a un cuerpo. ¿Qué significa eso con nuestro cuerpo? Efectos, problemas, pequeñas hierbas, erramos, como dice la palabra, lo que significa amartilla, que es errar al blanco, el cual Dios lo traduce como pecado. Dios no te va a decir al pobrecito que él erró. Ay, no, pobrecito, él se equivocó. No. Dios te va a decir que él pecó. Para Dios existe el pecador y para Dios existe el que está exento de pecado. Para Dios existe tu payaso. Ah, tú te medio torciste, no. O eres pecador o no lo eres. Entonces esas cosas van incrementando en el cuerpo del Señor, pecado tras pecado, se va incrementando la suciedad dentro del cuerpo del Señor y eso es inadmisible para Dios. Dios no acepta este tipo de suciedad sobre su cuerpo. Inherencia de suciedad, no haya abundancia de malicia cuando nosotros estamos escuchándonos los unos a los otros. Porque esos son bichos que están dentro del cuerpo de Cristo. Son suciedades, así como los parásitos, los virus. Entonces, a cuidar el cuerpo.